Estamos con Días. el economista Augusto de la Torre. Buenos días. A las órdenes, espero que me escuchen bien. Sí, Muchas hasta gracias por ahorita la sí. invitación. Augusto, ¿cómo le va? Oiga, la verdad es que mirando un poquito qué hacer en este Ecuador que tiene miles y miles de problemas y sobre todo en el tema específicamente de los impuestos, de cómo equilibrar la caja fiscal, que es lo más complicado y lo más difícil, pues obviamente se busca una manera que permita que los ecuatorianos vivamos mejor, pero con ciertos sacrificios. Y el tema está en que hoy en día se habla mucho de reformas tributarias y se habla mucho del gasto público. Entonces la pregunta que se hace el ecuatoriano es cómo bajar ese gasto público si es que siempre la excusa es que el 85% de todos los gastos, al menos el gasto corriente, es básicamente salud, educación y defensa. ¿Cómo hacer para que esto se reduzca y que realmente el Estado se apriete un poco? Porque el problema está en que no conocemos hasta el último centavo que se gasta, pues justamente en cosas que no tienen sentido gastar, como le voy a dar un ejemplo, siempre lo pongo, pero es la oficina o su secretaría aeroespacial. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con el espacio todavía y recién estamos en planes de desarrollo, pues tenemos una oficina hasta con un astronauta. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que analizar y hay que afinar mucho el lápiz. Cuéntenos un poquito desde su experiencia, cuál sería lo más recomendable hacer en Ecuador. Sí, con mucho gusto. Quizás, si me permite, Jaime, me gustaría poner un poco en contexto de esto, porque tenemos un problema que requiere que identifiquemos, que separemos bien lo que es urgente de lo que es importante, lo que es coyuntural de lo que es estructural, porque si no lo hacemos vamos a estar empantanados nuevamente. Yo diría el contexto más amplio, en mi opinión modesta personal, es que Ecuador está luchando por el derecho a vivir sin miedo. Los ecuatorianos quieren vivir una vida tranquila, una vida sin miedo, una sociedad que les permita ganarse la vida, desarrollarse como personas humanas, alimentarse, tener buena salud, etcétera. Pero cuando una sociedad sucumbe como nosotros estamos en esta enorme guerra al narcocrimen, todo se deteriora. Entonces, esta pelea esta lucha por vivir sin miedo requiere un confrontamiento con este terrorismo del narcocrimen, y eso requiere un Estado con recursos. O sea, ellos tienen recursos enormes. Son unas multinacionales enormes que tienen armas, contactos, dinero, capacidad de corromper a la gente, capacidad de quitarles el derecho al trabajo a los jóvenes y de seducirles hacia la vida del crimen. Tienen enormes recursos, entonces necesitamos un Estado con recursos. Me parece que ese es el contexto, y no podemos discutirlo sin ese contexto. Entonces, el Estado no tiene recursos, ya lo ha demostrado, está atrasándose en el pago de sueldos, que es ya digamos, un síntoma de un problema acuciante de recursos. Y entonces no queda otro remedio que encontrar como ecuatorianos, ya no es cuestión solo del gobierno, es una cuestión del país, cómo nos defendemos contra estos terroristas y le dotamos al Estado de las capacidades de, con la legitimidad que tiene el gobierno actual, enfrentar a los terroristas, le damos los recursos, le damos la capacidad de hacerlo. Y la manera de hacerlo tiene que ser con una combinación de acciones que uno no le dañen a la capacidad económica de generar empleo. Por eso es que hay que escoger bien qué impuesto se sube, qué impuesto no se sube, qué gasto se baja, qué gasto sí se baja, etcétera. Porque necesitamos que la economía pueda seguir manteniendo su capacidad de generar empleo. Y por otro lado, tenemos que hacerlo de una manera que nos permita movilizar el apoyo internacional, porque con nuestros esfuerzos propios, por más grandes que sean, no nos va a alcanzar. Entonces necesitamos utilizar la red de entidades multilaterales a la cual pertenecemos y se crearon para ayudarlos a los países a resolver este tipo de problemas. En el lado de seguridad, al presidente hay que felicitarle, porque el presidente ha generado muy buena vibra internacional y está ya recibiendo la cooperación internacional en el lado de seguridad, los Estados Unidos, los israelíes, Ujú. los españoles, y están impresionados con la personalidad del presidente, con su franqueza, con su autenticidad. Tiene un secretario de comunicación de lujo que le ha permitido tener
entrevistas en los medios más importantes del mundo. Entonces, no, creo que estamos armando bien el apoyo internacional para el tema de seguridad, pero todavía siento que estamos verdes, estamos lejos de armar el apoyo internacional en el lado económico y fiscal. Y entonces ahí, obviamente, tenemos tres importantes medidas que son las únicas que tienen sentido. El IVA, los subsidios y la reducción de gastos. Y en todas hay que ser realistas. En el IVA vamos a necesitar un aumento permanente. Bueno, si se pasa un aumento para 3 años, después de 3 años va a tener que seguir discutiendo, pero me parece que es inevitable que sea una cosa permanente. En los subsidios creo que la gran decisión que tenemos que tomar es si ya de una vez no hacemos algo bien y completo, en vez de hacer cosas graduales y no tocar el uno y si tocar el otro. Esa es la gran decisión. Y en el lado del gasto, creo que hay que empezar por las cosas obvias. Ya siento que el gobierno está anunciando que ciertas entidades se cierran, que los contratos temporales ya no se renuevan. Entonces ya se nota pasos en esa dirección. Pero sí me gustaría a mí que entendamos todos que reducir el tamaño del Estado bien no es cosa fácil. Es muy rígido para empezar. Y hay que cortar en donde se puede cortar sin dañar la capacidad del Estado de gestionar la cosa pública. Entonces tenemos que tener cuidado de no hacerlo a la loca. Y creo que eso nos va a tomar cierto tiempo. Lamentablemente no se puede hacerle de la noche a la mañana. Entonces me parece que la reducción del tamaño del Estado es fundamental, pero es fundamental hacerlo bien. Porque si nos quedamos sin capacidades de gestionar la cosa pública, sin los servidores públicos calificados que necesitamos, pues tampoco nos va a ir bien. Entonces, lo que más rápido nos puede dar dinero, ciertamente son el IVA y los subsidios. Y creo Claro, que tiene que y tener un eso, programa de reducción del Estado en los siguientes años. correcto. Y eso, Augusto, es directo a la vena. Es decir, si saca los subsidios y aumenta el IVA, inmediatamente podríamos hablar de unos 2.000 a 3.500 millones de dólares que entrarían directamente a la vena de las arcas fiscales. Correcto. Con la gran ventaja, además de que eso le daría al ministro de Finanzas y al gobierno la autoridad moral para venir a Washington y decir, ahora sí, miren ustedes, nos estamos ayudando, estamos haciendo sacrificios en el país, ustedes deben apoyarnos. Y creo que aquí hay buena voluntad en esta ciudad de Washington, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el BID, para apoyar. Pero recuerde que estas instituciones fueron creadas por la colectividad internacional no para que den regalos, no son madres Teresas. Son Claro. instituciones que fueron creadas para ayudarles a los esfuerzos que los países hacen para estabilizarse y para desarrollarse. Entonces, si nosotros no mostramos voluntad interna de ayudarnos a nosotros mismos, no vamos a poder conseguir el cúmulo de apoyo que necesitamos, que tiene que ser comparable al del COVID. Los Claro. ecuatorianos no se dan cuenta, pero nosotros sobrevivimos del COVID porque tuvimos una ola de desembolsos del Banco Mundial, del BI, de la CAF y del Fondo Monetario. Tuvimos 6.000 millones de dólares, casi 4.000 por año, casi. O sea, sin ello no hubiéramos sobrevivido al COVID. Ahora necesitamos volúmenes de desembolsos de esa magnitud. Y armar programas con ellos toma 3 meses de negociación. Entonces, más vale hacerlo pronto. Ok, Augusto, luego al paso a mis compañeros en cabina. Ramiro Cepeda tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Gracias, Jaime. Augusto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Ramiro? Un placer visitarte otra vez por esta vía, al menos. Siempre un gusto, Augusto. Mira, hay un problema complejo ahorita, que es la cadena de no pagos originada por el incumplimiento de los CUR, entiéndase las facturas que tiene represada el gobierno nacional desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Estamos entrando a los 6 meses de que proveedores de bienes y servicios del sector público no han recibido un solo centavo y no tienen expectativa de cuándo recibirlo. Porque si el Estado tiene problemas para pagar sueldos, imagínate los problemas que tienen para cancelar sus facturas. ¿Cómo puede, siendo creativos, generar un dinero para que este dinero en movimiento, que podría ser el pagar las facturas, porque eso genera que pagas empleos, que te pones al día con el IES, que pagas las retenciones, que pagas todo, el dinero en movimiento genera más dinero? ¿Cómo solucionarlo? No sé, sacar una emisión interna
para poder pagarle a estos proveedores? ¿O se te ocurre alguna otra cosa? Mira, tú tienes razón, Ramiro, que es un tema que ha estado escondido ya por varios meses, pero entiendo que el nivel de atrasos de pagos a los contratistas, a los proveedores del gobierno, es del orden de los 2.000 millones. O sea, ya tenemos un monto exageradamente alto y como tú bien explicas, aquí hay una cosa que se llama la cadena de pagos. Si una persona, si el fisco no le puede pagar a la persona A tampoco le va a poder pagar a la B y la B no le va a poder pagar a la C, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente hay una enorme tensión ya en la cadena de pagos que está generando incapacidad de pago en cadena. Y eso es muy serio. Ahora, el gran problema y la gran ventaja que Ecuador tiene es que no hay manera de salirse de esto con trucos, porque estamos dolarizados. No tenemos, digamos, la capacidad, ni debemos imprimir cosas que no sean dólares para hacer pagos. Los pagos en el Ecuador se hacen con dólares y los dólares nosotros no somos dueños de los dólares lo tenemos que conseguir a través de nuestras exportaciones, de nuestras actividades de comercio internacional y a través de la inversión extranjera. No hay otra manera de conseguir dólares en el Ecuador que no sea a través del funcionamiento apropiado de la economía. Y durante el periodo de dolarización como que no nos dimos cuenta de eso. Nosotros hemos optado por un sistema que nos da gran estabilidad, que nos da una inflación muy baja, que de alguna manera nos protege en el ámbito monetario y financiero frente a cualquier cosa política, pero que requiere una economía con capacidad de ahorrar dólares o de generar dólares. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Y eso hace que el actual gobierno, por más que quiera, no creo que va a poder patear la pelota hacia adelante. Porque en una economía dolarizada, cuando no hay dólares, pues no hay dólares y simplemente lo que pasa es que te sigues atrasando, te sigues atrasando, te sigues atrasando. Lo que a mí me preocupa es que si no resolvemos los recursos con dólares reales, con esfuerzo interno real, y si no tenemos el apoyo internacional copioso, lo que a mí me preocupa es que puede llegar un momento en el que el gobierno ya empieza a pagar con una moneda alternativa. Empieza a pagar o con un pagaré de corto plazo, y después la gente dice, pero me has dado este pagaré de corto plazo, ¿qué hago con esto? Y dice, bueno, si quieres puedes pagar impuestos y de pronto de una manera gradual, pero bastante preocupante, podría llevarnos a salirnos del esquema de dolarización. No porque se planee hacerlo. Yo he estado viendo de cerca el caso de Zimbabue. Zimbabue es un país que se dolarizó para salirse de la hiperinflación. Y ahora, después de varios años de estar dolarizado, por razones fiscales, empezó a pagar cosas con distintos bienes alternativos y ahora se ha salido de la dolarización y lo que he podido leer es que está con una situación horrible, está con una economía que se le contrae, con un montón de salvaguardas y barreras a las transacciones internacionales, con un sistema de tipo de cambio múltiple y con una inflación bordeando 200% y con un PIB que se contrae en 10% y con los depósitos semicongelados, porque como se han quedado tan mal, les han quitado acceso a la gente, al pleno acceso a sus depósitos. Entonces ponen límites en cuánto puede sacar de los cajeros automáticos y cosas de ese tipo. Entonces, eso a mí me preocupa y creo que hay que evitarlo. Y creo que en el Ecuador estamos a tiempo para evitarlo y debemos evitarlo. Entonces, no creo que se pueda hacer con trucos del estilo del pasado. En el pasado, mira, ¿qué es lo que hacía el gobierno cuando estaba en estas desesperaciones? Le pedía dinero prestado al IES porque el IES era superavitario, pero ya no lo es. Entonces, ya no hay recursos en el IES. O le pedía prestado dinero al Banco Central para que el Banco Central ponga a imprimir la maquinita. Y ahora no se puede porque eso va contra la dolarización. Entonces, la dolarización es un maestro muy duro, digámoslo así. Cuando no has hecho los esfuerzos para generar dólares de manera sana, algún rato, pues la dolarización te dice, bueno, ahora estás apretado y eso es lo que nos está pasando. Lamentablemente no veo una cosa de corto plazo, un truco, digamos, que nos saque de este hueco sin una cosa grande, ¿no? El IVA, los subsidios, la reducción de gasto y el apoyo internacional.
corrígeme si me estoy equivocando. Si el IVA, el dinero que produzca el IVA, porque creo que va a entrar por el Ministerio de la Ley, no necesito ser brujo para saber que por ahí va a llegar, pero va a ayudar a qué, a la prioridad que es la seguridad, a pagar sueldos y salarios y pare de contar. No va a alcanzar para más, no va a alcanzar para pagarle a los proveedores. Esa es mi inquietud. Y hay algo más, aquí tuvimos a la prefecta del Guayas el día jueves y ella contaba que una de las soluciones que le están dando para un poco compensar el dinero que no le dan a los GATS provinciales era que les están haciendo esas deudas que las pueda canjear con el BEDE. Y esa mala tos, le siento, pues estás descapitalizando al BEDE porque le estás haciendo asumir una deuda que no es de ellos. Ya es un cruce perverso. Y si en eso vamos a ir viendo este tipo de soluciones, que no son soluciones, sino solo movimientos contables, ya, ¿en qué vamos a parar? O sea, yo creo que hay que meterle dinero a la cadena de no pagos para un poco comenzar a mover la economía, que la economía en movimiento es la que genera riqueza. Así es, tienes toda la razón. La verdad es que el camino para salir de la situación en la que estamos es estrecho, pero sí es posible, porque el modo como yo lo veo es que si es que ya tenemos un par de medidas importantes, digamos IVA y subsidios, ya podemos empujarles duro a los multilaterales a que nos ayuden, y cuando ya hay la perspectiva de que viene el dinero de los multilaterales, en ese contexto se pueden encontrar puentes. Tal vez un gobierno amigo nos da un puente hasta que vengan los desembolsos del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Tal vez en el contexto con el Fondo Monetario se pueden hacer se pueden aplazar ciertos pagos. Tal vez se pueden... O sea, lo que me parece a mí es que en un contexto que le dé a la economía, a los agentes económicos, la idea de que ya en 1 o 2 meses viene una ola de préstamos, con 3 expectativas ya se pueden hacer cosas que nos sirvan de puente. Lo que me angustia ahora es que cualquier cosa que tratemos de hacer sería un puente a la nada, porque no tenemos resuelto el problema de fondo. El problema de fondo requiere unos 3.000 millones de desembolsos del exterior y unos 3.000 millones de recursos internos. Si eso está ya en las rieles y sabemos que se viene, con esa expectativa se pueden, como todo tipo que trabaja en finanzas sabe, si yo tengo dinero que viene, yo ya sé cómo, ya puedo manejar mi caja de hoy, porque hay maneras sobre la base de esa expectativa de que viene dinero, ya puedo hacer cosas que no podría hacer ahora. Entonces me parece que por ahí va el camino, pero siento que cada día que pasa la cosa se pone más dura. Parte del esfuerzo que tenemos que hacer es que tenemos que animarle al presidente y a su ministro a que se sinceren más y más con el país, a que muestren con más detalle la situación actual para que todos en el país sepamos que o nos hundimos juntos o nos salvamos juntos, pero no creo que tenemos un espacio intermedio como solíamos tener en el pasado o como los políticos creen que tienen. ¿Se puede titularizar la cartera del BIES, por ejemplo, para poder tener recursos frescos y que a través del BIES lo pueda colocar y buscar de alguna... Esa es una salida financiera, ya, eso no es hacer humo, porque tienes en la cartera, la puedes titularizar, la puedes negociar y obtienes un dinero fresco que venga del exterior, por supuesto, no dinero de aquí, sino dinero de afuera. Sin duda, hay ciertas carteras que son titularizables y quizás la más fácil de titularizar es la cartera de créditos quirografarios que tiene el BIES, porque esos créditos se cobran bien, el mismo BIES y el IES se encargan de cobrar, debitando en los sueldos de los afiliados. Entonces una cartera que tiene un buen rendimiento, tiene un rendimiento de mercado, entonces sí es titularizable. Entonces ciertamente cosas como esas se pueden y se deben hacer, pero me parece que se deben hacer en el contexto de que sabemos a dónde vamos, porque si no son simplemente, digamos, golpes en un cuarto oscuro, y no veo la luz al final del túnel. Entonces me parece que todas estas cosas empiezan a tener sentido si tenemos un camino en el cual ya vamos andando. Entonces sí, tienes toda la razón, una de las cosas que se pueden hacer líquidos ciertos activos
que nos permitan tener liquidez más inmediata o adelantar cierta liquidez, es verdad. Una facilidad petrolera también nos podría ayudar, tal vez no nos da mucho, pero nos podría ayudar, siempre y cuando sepamos que vamos hacia algo, porque la facilidad petrolera te adelanta ingresos al futuro. Entonces, si no vamos hacia algo, a futuro vamos a estar peor, porque vamos a tener menos ingresos. Entonces, todas estas cosas de ingeniería financiera, de encontrarle liquidez a ciertos activos, de anticipar ciertas cosas, son más fáciles cuando vemos el camino hacia la luz, digamos. Augusto, te paso a Eduardo Mendoza que continúa con la entrevista. Buenos días, Augusto, y a mis compañeros. ¿Cómo están? Buenos días, Augusto. ¿Cómo le va? Oye, a mí me llama la atención, probablemente a usted también, querido amigo, que en los últimos 40 años siempre terminamos hablando de lo mismo, ya, y nunca se resuelve el problema. Ahora se habla del IVA. El IVA es un impuesto a la producción, un impuesto que va a golpear. Hemos tenido dormido el tema de los combustibles, de la focalización de los combustibles. Yo entiendo que hay que focalizarlos porque no le puedes pegar un palazo en joda a la gente más pobre, pero tienes que hacerlo. Y tienes que volver a ir a prestar plata y seguirte endeudando, mi querido Augusto. Es decir, lo que hablas tú de ingeniería financiera, yo lo diría como una arquitectura, pues es un malabarismo, ¿no? Subes el IVA, tienes que focalizar, que no entiendo por qué tantos años hablan de la focalización y no lo hacen, qué fuerzas están en el medio que no lo permiten. Pero el país no tiene realmente un camino de verdad, mi querido Augusto, y me preocupa y me duele, porque yo escucho, igual que tú, en 40 años, exactamente lo mismo cada cierto tiempo, y después de ello vuelve al dolor, y el dolor lo asume la gente que trabaja, no los informales, no la burocracia, lo asumimos todos los que trabajamos en bien, querido Augusto. Sí, mira, tienes toda la razón. Yo diría, una manera de ver la cosa es decir, ¿por qué Ecuador y Argentina se parecen en este sentido? Los dos países no han logrado controlar y disciplinar la trayectoria de sus finanzas públicas. Ninguno de los dos. Y lo que nos asemeja, me parece a mí, es el populismo. Tanto en Argentina como en Ecuador se discute la suma y resta de ingresos y gastos fiscales como si fuera un tema de ideología política, como si es que ese tema de que si hay déficit o no hay déficit es un tema de izquierda o de derecha, y se ha mezclado en el populismo. Comparémonos con, digamos, con Perú, con Chile o con Colombia. Esos son tres países en los cuales las sociedades, con todos los debates ideológicos y políticos que tienen, han llegado a un acuerdo social de que el tema del manejo de las finanzas públicas no es un tema político, va a estar sujeto a reglas técnicas. Y entonces en esos países ha habido una mayor capacidad colectiva de decir, a ver, ¿cuál es el tamaño del Estado que tengo yo? Y ese tamaño que lo quiero, lo voy a financiar de esta manera. Y han logrado durante décadas discutir sobre todo, pero no pelearse sobre lo que tiene que hacer el Ministerio de Finanzas y lo que tiene que hacer el Banco Central. Nosotros con Argentina no hemos logrado hacerlo. Entonces, no tenemos una visión social de cuál es el tamaño del Estado que queremos y cómo lo vamos a financiar. Entonces, por un lado hemos tenido una constitución de Montecristi garantista que pone enormes presiones para que aumente el gasto en educación, en salud, en esto, hay derechos para todo. Y nunca ha habido las suficientes, digamos, sensatez y seriedad del sector político de decir, bueno, si voy a querer este Estado con todas estas garantías, voy a necesitar esta recaudación. Esas dos cosas no se ha logrado hacer. Entonces tenemos estructuralmente, desde los años 70, que inventamos el subsidio a los combustibles, hemos vivido constantemente de tumbo en tumbo sin lograr ponernos de acuerdo sobre esta cosa tan importante que es qué Estado queremos y cómo lo vamos a financiar.
Entonces, estructuralmente, si tú, por ejemplo, haces el promedio del gasto del sector público de los últimos 8 años, en promedio estamos gastando más o menos 30.000 millones por año en el presupuesto general del Estado. Y cuando ves el promedio de los últimos 8 años de los ingresos que recibe el Estado, que son los estables, recibimos 23. Entonces, en promedio tenemos 30 de gastos, que es lo estructural, 30.000 de gastos, y 23 de ingresos, que es lo estructural. Entonces, tenemos estructuralmente un hueco de 7.000. Y ese hueco lo financiamos un año, lo financiamos otro. Cuando hay un problema como el que tenemos ahora de seguridad, que necesitamos aumentar los gastos, sale con potencia a la superficie. Y lo que se les ocurre a los políticos y a los ecuatorianos, hagamos algo temporal, hagamos un parche por aquí, hagamos un parche por allá, con lo cual nos garantizamos que ese problema lo vamos a tener que discutir en el futuro. Y miren, en el futuro inmediato, en el año 25, yo creo que a mediados del año 25, la siguiente ola de angustia fiscal nos va a venir por el lado del IES, porque el problema de pensiones va a estar ya al rojo vivo y vamos a tener en el 25, creo yo, ya un año en el que va a ser difícil pagar pensiones. Entonces, la parte estructural requiere soluciones permanentes y estructurales y hemos sido incapaces de sentarnos y llegar a un acuerdo social y decir, ok, estructuralmente queremos un Estado de este tamaño y lo vamos a financiar de este tamaño. Y claro, para financiarlo es que escoger los impuestos que hagan el menor daño. El IVA es un impuesto que le pega al consumo y por eso duele, pero tiene una gran ventaja y es que no te desincentiva ni la inversión ni la asignación productiva, porque los productores cuando compran bienes pagan IVA, pero cuando venden cobran IVA y hacen el neteo de manera que terminan no pagando IVA en sus costos de producción. Entonces, lo que a mí me gusta del IVA es que si bien es un impuesto al consumo y le pega al consumo sin duda, no es un costo de producción y no es un desincentivo a la inversión. Es por eso que la inversión es altísima en Chile y en Chile el IVA es 20% y en Uruguay es, no sé, creo que también cerca de 20 o 21%. O sea, si tú le preguntas a un inversionista, al inversionista el IVA no le importa. Al inversionista le importa el impuesto a la renta corporativa, los costos de hacer negocio, el mercado laboral, cosas de ese tipo. Entonces, no hay impuesto fácil, no hay impuesto que no sea doloroso, pero en mi opinión de economista, el IVA me parece menos dañino que un impuesto que dañe la capacidad de producir y de generar empleo, porque los impuestos que hacen eso son aquellos que son directamente costos de producción. El IVA no es un costo de producción. Si, obviamente, si le ponemos un montón de excepciones, ahí sí se convierte en un costo de producción. Por ejemplo, en el Ecuador, si tú eres un constructor y vendes la casa, cuando vendes la casa no cobras IVA, pero tuviste que pagar IVA en todos los insumos para construir la casa. Entonces, como tenemos una excepción en el IVA al final, ahí sí le conviertes al IVA en esta cosa que los economistas llamamos efecto de cascada, que puede alterar el proceso productivo. Por eso lo más sano es tener un IVA sin muchas excepciones, con las excepciones básicas para algunos productos de la canasta básica, pero no tener excepciones de manera que sea un impuesto que le pega al consumo, porque eso sí, pero sigue, digamos, preservando el ámbito de la inversión y de la producción. Realmente, una pregunta más, porque fue amplia y por eso lo que te decía era una reflexión más que una pregunta y nos contestaste, como siempre, con claridad. Eh, pero yo veo además con mucha preocupación que el Ecuador con lo que produce no le alcanza. Esa es mi reflexión. Eh, y que no solamente se trata de leyes, porque sí tiene que ver, sino también de la actitud de mucha gente que está enquistada en diferentes sitios, que no quiere que el Ecuador progrese porque se les van sus negocios, se les caen sus negocios. Hablo de sindicatos, hablo, mira, incluso hasta de gremios, hablo. Entonces, cada quien en el Ecuador tiene una especie de agenda propia y no hay amor al Ecuador. Entonces, si tú no le tienes amor a algo, a cualquier cosa, no vas a aflojar, no vas a decir, ok, vamos a hacerlo. Y me temo, Augusto, que esto se pueda resolver, sea insuficiente, como te decían antes, pero no hay patriotismo, no hay deseos. Mira lo que dices del IES.
Y así como el IES podríamos hablar de 10.000 cosas más. Nadie quiere aflojar, nadie quiere bajar las manos, ceder. Entonces es muy grave, Augusto, es un mal del Ecuador. Sí, sí. Sí, mira, no tenemos todavía un proyecto de país. O sea, la impresión que tengo yo es que antes de que arreglamos el problema con Perú, nos identificábamos en contraposición a Perú. Y eso nos daba cierto sentido nacional, nos unía. Eso se fue, entonces hay menos cosas que nos unen. Somos un país con una gran diversidad geográfica, entonces hay naturalmente el interés, digamos, de la costa en el Ecuador no necesariamente coincide con el interés de la sierra, porque las diversidades geográficas dan ciertas prioridades a ciertos aspectos económicos. El interés, por ejemplo, el IVA, yo te hago una propuesta. Si tú preguntas quiénes se oponen al IVA entre el sector empresarial, te vas a dar cuenta que los mayores opositores al IVA son los comerciantes. Porque, claro, como están en el consumo, les golpea el IVA. Pero si tú le preguntas a un bananero, a un camaronero, si le importa el IVA, no le importa, porque es productor. Los productores típicamente no se preocupan del IVA, los comerciantes sí. Entonces, las ciudades donde hay más comercio, hay más oposición al IVA. Por ejemplo, en la costa, el comercio es muy grande, hay mucha oposición. Te vas a Cuenca, donde son más industriales, se ve menos oposición al IVA. Entonces, en un país siempre van a haber intereses distintos, intereses contrapuestos, ganadores, perdedores, y por eso es que es necesaria una capacidad de coordinación política que nos permita forjar una visión de cuál es el país, pese a todas las diferencias, y que nos permita ceder aquí, ceder allá, hacer compromisos. El Ecuador ahora está aproblemado por el tema de seguridad y el problema fiscal, pero tarde o temprano tiene que decidir quién quiere ser en el mundo, qué país quiere ser, si quiere ser un país que se parece más a Panamá o a Costa Rica, o un país que se parece más a Guatemala o a El Salvador. Okay. Mira, y esa es una decisión ya de visión de país, si quiero ser un país exportador, integrado, si quiero ser un país cerrado, si quiero ser un país populista o quiero ser un país democrático. Y lamentablemente no hemos logrado tener esa capacidad de coordinación que es un tema de la política. Para mí, la política, la función de la política es encontrar la manera de coordinarle a la sociedad detrás de un proyecto de país. Pero si quieres una política populista, por definición, la política populista no quiere coordinar. La política populista lo que quiere es crear clientelismo y ir de tumbo en tumbo. Entonces, sí, tienes toda la razón. O sea, detrás de todo lo que estamos viendo ahora hay cosas más de fondo que tienen que ver con la identidad nacional y el proyecto del país. Querido Augusto, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza. Gracias por comparecer ante todos nuestros televidentes y oyentes. Te mandamos un abrazo, seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, un muy buen día para todos. Gracias por estar aquí en I99 y en el diálogo. Muchas gracias. Saludamos, ¿sí, señor? Saludamos a la licenciada Luisa Delgadillo, que ya está con nosotros como todas las mañanas. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, gracias Eduardo, Ramiro, Javier, Daniel y a toda esa respetable teleaudiencia y oyentes que nos sintonizan cada mañana. Tal vez solo sumarme a las felicitaciones por tu onomástico. A eso íbamos ahorita, no le hemos hecho la bulla. Gracias por permitirme ser parte de este equipo ganador y compartir junto al amigo y al profesional, al que admiro, quiero y respeto mucho. A ver, Diego, ahora sí ponga el Happy Birthday, que no le hemos cantado la abogada. Pensaba llegar, pues también. Derecho tiene. Claro, por su cumpleaños. ¿Qué quiero quitar? Ay, Ahora sí, 61 años de amargura sin nombre, dejar de ser niño y empezar a ser hombre. El hombre está de 15 Claro, claro. El parecido a Rod Stewart está, pero ahí. Sí, es verdad, Listo. es verdad. Feliz cumpleaños, Eduardo. Gracias por compartir. Gracias a Banker Club que le ha mandado una torta de saber que vendría. Claro. Y yo hice que le ponga Eduardo, no Eustorgio. Ya.
Porque Eduardo es más comercial. Pero ¿por qué la aclaración si está ahí? O sea, feliz No. cumpleaños. Yo no Nada. hablé. Es que iban a poner Eustorgio. Pero ¿y usted por qué hace Porque eso? yo le pedí que le pongan Eduardo. Él es el que hace la aclaración. Él es el que hace. No aclare que oscurece. Exactamente. Ya, ok, está bien. Feliz cumpleaños, Eduardo, que la pases Sí, bien. Eduardo, ya. feliz cumpleaños. Mi pana, Que tengas un lindo y a bendecido todos, día. A todos los que me han escrito ya les voy a contestar. Qué lluvia de mañana. La verdad es que una lluvia muy grande. O sea, cumpleañero mojado. Eh, Nada más, nada más. Le dieron el desayuno del pobre. Amigo, no sea El desayuno del pobre sea es una curioso. tortillita de claras de huevo con un vaso de una tacita de leche de almendras. café pasado, de café pasado, De almendras. de café Correcto. pasado, ya. Ese y un guineo, ¿Un qué? y un guineo. Ay, Ese es el desayuno del pobre. Qué cosa. Oiga, solamente agradecerle a Dios porque muchos amigos de nosotros no llegaron. Mi señora madre, por ejemplo, no llegó. Mi abuelo no llegó a esta edad. Y pues, y amigos queridos que se fueron antes, muchos antes, que no vamos a hablar para no ponernos sentimentales, les mandamos un cariño donde estén. Llegamos y llegamos bien, porque puedes llegar mal. Sí, sí, se lo Llegamos ve usted muy bien. Muchas gracias. Puedes llegar Así como que- Daniel. todo. ¿Cómo? ¿Qué le pasa, hombre? Oiga, que le ha dado palo a todo el mundo. Sí. Habló Augusto de la Torre y comenzó a darle. Se Sí, contagió, no, sí, se sí, contagió. sí, sí. Se contagió Yo del IVA. ¿no? ahí me quedo. Se contagió del IVA. No digo. No va a emitir comentarios al respecto. Hay que Gracias. celebrarlo. Sí. Eso sí. Y muchas Hay que gracias a celebrar. todos. Se los quiere de todo corazón y haciendo lo que todo hombre de bien Trabajando. hace, trabaja. Seguimos tanto trabajando Bien, con correcto. un equipo de producción que ha estado el fin de semana dedicado completamente a tomar agua de vieja, hierbabuena, No. El equipo de producción. sí, orégano, ¿Ah, sí? sí, Ah, yerba caramba. mate. También. Todas las hierbas las todas, andaban. Caramba. Entonces pero no en andan infusión, enfermos. en Ah, infusión, porque andan dice que enfermos los uno. militares le dan pero Ah, bueno. Le dan con todo. Un abrazo. Y al doctor Cepeda, agradecerle la gentileza y al Banker Club, Claro. que cada día nos repleta de cosas deliciosas. Sí, señor, el desayuno hoy día, la torta. Vea, esa torta tiene una cara, está tan buena. ¿Usted se acuerda de esa canción que decía que meta la cara en la torta? No voy a No. meter la cara. No, ni que no. muerda la torta ni No, nada Ah, ya, eso. Usted muerde, pero no la torta, Sí, me han señor. contado. Pero, Dios mío, Señor, señor, dando palo. Muchas gracias, se los quiero a todos, doctor Cepeda. Igual, Doctor Eduardo. Cepeda. Un pequeño detalle del Bankers para... Un mensaje del equipo. A ver, Vamos a verlo, vamos a verlo. Rapidito. Como Speedy González. Como así González. Sí, qué bonito. Feliz cumpleaños, papi, te deseo el mejor de los días, que sigas cumpliendo muchísimos más. Te amo muchísimo, gracias por tanto, eres mi héroe, eres un ejemplo. Muchísimas gracias. ¡Que viva el santo! Gracias, papá. Querido papi, feliz cumpleaños. Te amo y la verdad eres el mejor padre que uno puede tener. Te deseo un lindo cumpleaños. Y ahora sí, ¿qué le vas a decir a Lito? Te amo mucho. Que viva Lito, te Qué amamos. lindo ese muchacho, precioso mi nieto, mi hija. Abogado Mendoza, deseándole un feliz cumpleaños y que hombre, tenga el mejor de los días, que la pase excelente, que disfrute con sus amigos, con su familia. Y ya sabe, aquí estamos con el equipo de nuestros amores, Ah, sí. Emelet y los Lakers. Que Dios le dé muchos años más de vida, abogado. Éxitos y bendiciones. Lindo, Un saludo para Sí, mi sí, hermano del ¿verdad? alma, Eduardo Mendoza, por este de su cumpleaños. Desearle lo mejor para él. Ya son más de 40 años que nos conocemos y vamos a cumplir 24 años trabajando juntos. Esa es. Espero que la pases bien, que celebres muy bien tu día y que sigamos avanzando en el trabajo y sigamos juntos. Bueno, quién sabe hasta cuándo. Felicidades, hermano. Un abrazo. Algo sabe, algo Al sabe. Big Boss de I99, feliz cumpleaños. Espero que este año cumpla todas sus metas y le vaya muy bien. Usted que es un buen padre, un excelente esposo y un muy buen amigo. De todo corazón, feliz cumpleaños. Bueno, primero que todo yo aspiro que haya mucho festejo por tus 61 años. Felicidades, querido Eduardo. Pues que la vida te traiga todo y mucho más, sobre todo salud, para que podamos sentir y escuchar tu voz, que tanta falta le hace a nuestro país, ¿sí? Gracias por todo lo vivido, gracias por todo lo enseñado, gracias por ser una
enorme fortaleza y una fuerza de influencia para nuestro país. Yo pues te deseo lo mejor, que la salud no falte y que la familia siempre esté presente para que pues seamos felices. Te deseo lo mejor, feliz cumpleaños. Qué bonito, Cristian. Un gran saludo para ti, Eduardo, en tu día. Que este 5 de febrero te consientan en tu casa, en tu trabajo, en donde tú haces todas tus labores cotidianas. Desde aquí, de este corazón azul y plomo, te mando un gran abrazo. Feliz cumpleaños, Eduardo, que Dios te bendiga, que sigas cumpliendo no solo años, sino también metas y sobre todo ejerciendo la comunicación con la responsabilidad, la pasión y el ahínco que le metes todos los días. Un fuerte abrazo, celébralo a lo grande. Un abrazo grande para nuestro querido Eduardo Mendoza. Feliz día y feliz vida. Un abrazo. Eduardo, feliz cumpleaños. Me es grato deseártelo a través de tu hija, no tengo tu teléfono directo. Y recordar que fui de los que más cubrió a tu padre, Eustorgio Mendoza Cubillo, cuando fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, si no me equivoco, en la época más complicada de la democracia, que fue en 1979. Desde entonces acá tú has honrado su carrera de servicio público y de servicio privado. Sigue en esa línea. Bendiciones y sobre todo, gracias por ponernos en el camino y a mí particularmente esa maravillosa inspiración diaria que es tu hija. Gran abrazo. Eduardo querido, te mando un abrazo enorme. El mejor de los días para ti, rodeado pues de la dicha, de la salud, del amor y de todo lo hermoso que te puede rodear un día tan especial que es el cumplir años. Te agradezco por cada oportunidad, te agradezco por esta amistad que la valoro tanto y la atesoro como no tienes idea. Así que mis mejores deseos en este día y pásalo lindo. Felicidades. ¡Mua! Querido Eduardo, que tengas un lindo cumpleaños. Gracias por permitirme estar contigo y festejar un año más de tu nacimiento. Un abrazo enorme. Happy birthday to you. Querido Eduardo, un abrazo. Espero que estés muy bien. Hoy es tu día y espero que tengas un feliz cumpleaños. Bendiciones y siempre gracias por luchar por las causas comunes y en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. ¡Viva el cumpleañero! Un abrazo. Mi querido Eduardo, mi amigo, te mando un fuerte abrazo por tus cumpleaños, que lo festejes junto a tus seres queridos y que vengan muchos más con buena salud y prosperidad. Un abrazo, hermano. Hola, quiero saludar a mi queridísimo y gran amigo, el abogado Eduardo Mendoza Paladines, director de I99. Eduardo, sabes lo mucho que te quiero, te admiro y te respeto. Y quiero desearte lo mejor hoy y siempre. ¡Que viva el cumpleañero! Te envío un fuerte abrazo. Mi querido primo, un fuertísimo abrazo, que tengas un súper día, que Dios te dé muchísimos años más de vida y que sigas como siempre siendo una persona extraordinaria, un buen amigo, un buen padre, un buen esposo. Y bueno, nos alegramos y congratulamos mucho a todos los que te queremos bien de que sigas cumpliendo muchos años más. Fuertísimo abrazo, hermano. Eduardo, que tengas un feliz cumpleaños, que lo disfrutes mucho y que Dios te conceda muchas más bendiciones de las que hasta el día de hoy te ha podido conceder. Un fuerte abrazo. Para Eduardo Mendoza Paladines, lo mejor de este mundo. Te deseo un lindo y hermoso día y que sigas cumpliendo muchísimos años más y sigas cultivando ese gran don de gente que tienes. Así que te mando un abrazo, un beso. Felicidades. Y quiero desearles el mejor de los cumpleaños al abogado Eduardo Mendoza Paladines, el gran Big Boss, por supuesto, que pase rodeado del amor de su familia, de sus amigos y el equipo, ese gran equipo de I99. Abogado Mendoza, que tenga el mejor de los días y muchas bendiciones. Querido Eduardo, me sumo en esta celebración por un año más de tu vida. Gracias por ser un extraordinario jefe y un gran amigo. Gracias siempre y que viva el santo. Mi querido Eduardo, recibe con mucho cariño esta expresión de solidaridad y de felicitación en tu cumpleaños. Nos conocimos en situaciones muy adversas y para mí ha sido un orgullo y un honor el poder seguir siendo tu amigo. Feliz cumpleaños. Eduardo, desde Orlando te deseo un feliz cumpleaños. Pásala muy bien con tu familia y panas. Cuídate.
Doctor, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga y que tenga un día maravilloso junto con la familia y amigos queridos. Les mando un abrazo inmenso y muchas felicidades. Querido Eduardo, te deseo un muy feliz cumpleaños y que lo festejes a lo grande junto a tu familia y ese gran equipo de I99 y que sigan poniendo siempre ese positivismo y ese general criterio que vayamos todos sumando para tener un mejor Ecuador. Bendiciones. Feliz cumple, estimado Eduardo. La Fafita Gracias, me lo recordó y yo con mucho cariño te mando este mensaje porque eres una gran persona, un gran amigo. Eres un gran padre, además un gran empresario, un gran comunicador. Así que estás siendo responsable con esos talentos que Dios te dio y Él te ha bendecido además con salud, con una linda familia. Así que creo que tienes que dar gracias y yo como ciudadano doy fe de que estás cumpliendo con los talentos que Dios te dio. Fabri Correa, ahí. Bendiciones, que tengas un lindo día. Chao. Un abrazo para Fabricio. Quiero este día mandar un abrazo inmenso a Eduardo por su cumpleaños. Es un hombre que merece tener un cumpleaños lindo para que siga aportando al país todos los días con las noticias que tiene para nosotros. Quiero enviarte un feliz cumpleaños, Eduardo, hermano del alma, que tengas el mejor de los días y que Dios te siga bendiciendo, siempre para adelante. Feliz cumpleaños, Eduardo. Eduardo, feliz cumpleaños, gran amigo, gran ser humano. Y te deseo lo mejor de aquí en adelante y que estés con mucha salud como siempre. Vas a pelear el primer lugar con Matusalén posiblemente. Sobre tu corazón, tienes corazón para largo, tienes corazón de muchacho. Muchacho malcriado, pero de muchacho. Felicidades, querido amigo. Falta el doctor Angulo. Estimado Eduardo, en este día solamente puedo decirte como Pedro Vargas, muy agradecido y muy agradecido. En primer lugar por tu amistad y tu solidaridad, luego por ser un muy buen periodista y haber dado cátedra en ese sentido, y por último por ser un consecuente defensor de la democracia. Espero que la pases muy bien. Mister Eduardo Mendoza, qué gusto saludarlo a través de la tecnología. Sé que Dios le está regalando un año más de vida. Mi mejor deseo para su futuro, mi querido amigo Eduardo. Como dice la niña, feliz Eduardito, mi papi Eduardito. Felicidades, mister. De parte de este servidor, un mágico abrazo para usted y que Dios lo bendiga siempre. Querido Eduardo, en este día de tu cumpleaños te mando un sincero saludo, esperando que lo celebres en paz, tranquilidad, con mucha felicidad y en compañía de tu familia, que es lo más importante. Recibe un fuerte abrazo y le agradezco mucho a Fafita que me permite mandarte este mensaje que seguramente estará junto a las palabras de otras personas que te queremos mucho. Celebra, festeja y un gran y feliz cumpleaños, querido Eduardo. Qué bonito, qué buen video. Bien. Me uno, a mí no me pidieron el video de Daniel tampoco. No, pero no hace falta. No hace falta, ¿verdad? Estamos aquí en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Disculpe, ¿no quiso grabar? No, ni me tomaron en cuenta. A ver, perdón. Escuche. ¿Aló? Sí, aló. Hola papi, quiero desearte un feliz cumpleaños, quiero decirte que te amo mucho, que sigas cumpliendo muchos más, que eres un ejemplo a seguir y que gracias por todo papi. Feliz cumpleaños, gracias. Eduardo Ustorgio, 61 años y muchos más que sigas cumpliendo. Un besote Eduardo Ustorgio, te amo con todo mi corazón. Muchas gracias por todo, pero es Eduardo. Haga el favor, nada más. ¿Sabes qué? Yo tenía un amigo, bueno, no amigo, hace muchos años, había un señor en la finca de mis abuelos que se llamaba acérquese al micrófono, por favor. Y le decíamos Toto. Usted, Toto Capitán. Eso sí. Toto. A los Ustorgios se le dice Toto. A todos mis panas, muchas gracias. Muchas gracias, Fafita, pero ya sabe, ya Ramiro, que mi nombre es Eduardo. Dígale Toto y ya. Es que él sabe porque este Toto señor Mendoza. Sí, muchísimas gracias. Y solo dije hasta el segundo nombre. Sí, hay un tercero. Hay un tercero. Hay un tercero. Pero es que mire, claro, cuando es, ¿cómo se llama? Carlos Porcino Ramos de la Cera y no le importa, ¿no? Carlos Amalio Wenceslao, Pipi Liberto, Andrés Flores, tampoco le molesta. 24 años a mí me molestaba de la Mendoza, Paladines, Eustorgio, Voltaire, Eduardo.
Imagínese si todo el mundo, que tu papá te tenía odio, te puso ese nombre con odio, chuta, ya pues entonces. No, pero es un hombre con carácter, con personalidad. Gracias. Se los quiere mucho, Ramiro. Igualmente, que los pases bien, ¿ah? Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Muy bien, tenemos, sí, doctor, está bien el color del saquito. Me gusta el salmoncito, sí. El doctor Cepeda también me dio. Eso se llama palo rosa. ¿Qué parece? ¿No es salmoncito? A ver si nos vamos a la otra. No, salmón no es lo que dice el doctor. Sí, lo que dice Javier es cierto. Palo rosa. Pero claro. ya hay 3. Para mí es rosado. Si la gente le quiere poner otra denominación, está bien. Es que todo hay tonalidades. Claro. Ya. Pero salmón no es. No, salmón no es. Palo rosa. Salmón de unos 7 días puede ser. Y esto es. Muy bueno. Bueno, vine para ponerme a tono con el cumple, ¿no? Me parece muy bien. Para ponerme a tono con el cumple. Ahora voy a ir a visitar a mi señora madre un ratito, a ponerle flores y a don Voltaire Paladines Polo, y luego ir a donde mi mamillita, que también le pongo flores, aunque llueva un poquito, me voy con un paraguas, que es algo que se hace en la India, celebrar a la madre cuando es el cumple de uno, porque gracias a ellas estamos así, ¿no? Claro que sí. Ayer estuve con mi papá, lo vi muy bien, conversamos, bueno, yo les agradezco y pronto nos veremos. Falta la hermana de doña Julia Rosa, que ya me llama. A ella me llama todos mis cumpleaños. Así es. Ella me llaman, pero todos los cumpleaños. Por reloj. Por reloj. Religiosamente. Y tempranito ya. Tempranito, ya mismo estar llamando. Gracias, pana, gracias, se los quiere mucho. Amén. Disculpe, ¿va a trabajar hoy? Sí, señor. Sí, no solamente le estoy preguntando. No, tenemos al señor economista Fausto Ortiz, mírenlo. Sí, ya ahí tiene una recomendación que darle. ¿Cómo le va, economista? El presidente, economista, a ver, oiga, la gente dice que usted ha estado la semana pasada diciendo unas cosas en México. ¿Cómo es eso? Que le dicen AMLO. Ya usted ya no se parece a AMLO, eso le decía Salvatierra, pues. ¿Cómo estás, hermano? Gusto de saludarte, buenos días. Querido Eduardo, ¿cómo estás?